Tesalonicenses, mis queridos hermanos, primera de Tesalonicenses, am, capítulo 4, vamos a ver allí donde encontramos estas palabras, ¿verdad? Escritas allí a los tesalonicenses. Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este estudio, mis queridos hermanos, es semejante a la lección sobre Hebreos, allá en el capítulo 10, 24 y 25, ¿verdad? Donde nos dice que no debemos dejar de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Decía pues que también tiene que ver este mensaje con estimular, ¿verdad? Al cumplimiento de los deberes del cristiano. La definición, mis queridos hermanos, de alentar en el idioma paracaleo tiene como significado alentar, traducida, alentar, significa llamar al lado de uno y de ello exhortar o consolar o alentar. Se traduce como alentar. Solo aquí en la en Primera Tesalonicenses 4:18, como vemos, ¿verdad? En la Reina Valera se traduce consolaos. En Primera Tesalonicenses 5:11 podemos leer también allí, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Se traduce animar, ¿verdad? Pero vemos aquí en el versículo 18, alentado, ¿verdad? En Colosenses, capítulo 2, vemos también allí en Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, verso 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Consolados, consolados. Dice, ¿para qué? Sigue diciendo, para que sean consolados sus corazones. Allí mismo en Colosenses, en el capítulo 4, versículo 8, dice, Él envía a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestro corazón. El cual, hermano, vemos a Tíquico, ¿verdad? Tíquico enviado, ¿verdad? Enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. También allí en Segunda de Tesalonicenses, vamos a ir en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y obra. Dice Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte, dice, vuestro corazón. La palabra castellana, hermano, alentar significa animar, infundir aliento o esfuerzo, da vigor. El cristiano, mis queridos hermanos, recibe aliento de Dios, de las escrituras y de su propia fe y esperanza, pero debe recibir mucho aliento también de sus hermanos. Dice allí, alentar con la palabra
de Dios, lo que leímos allí al principio, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios edifica. Hechos, capítulo 20, versículo 32, dice, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Por eso, muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros podemos alentar a nuestros hermanos con la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, siguiendo la verdad en todo amor, crezcamos en todo, porque la palabra de Dios actúa. Y Primera de Tesalonicenses, sigamos allí en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vemos verso 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy fácil, podemos entender aquí, hermano, que podemos compararlo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios, mis queridos hermanos y hermanas, Dios obra en nosotros. Obra en nosotros a través de qué? De su palabra, como estamos leyendo, enfatizando con la palabra de Dios. Dicen en Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. También, hermanos, mis queridos hermanos, vemos a través de la palabra y que la palabra de Dios es viva y eficaz. Obra en nosotros, actúa en nosotros, nos edifica y nos alienta. Es indispensable, mis queridos hermanos, creer esto, aprenderla, retenerla. Si creemos con todo el corazón que la palabra actúa en nosotros, esto nos motiva, mis queridos hermanos, a aprenderla y a retenerla. Busquemos nuevamente segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice, así que hermano, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, así que hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido. Tito allá también nos dice en el capítulo 1, Tito capítulo 1, que hemos Tito. Tito capítulo 1, verso 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Vemos, mis queridos hermanos, que a través de estas palabras que hemos visto, nos alientan. Lamentablemente hay hermanos que hablan mucho y no alientan nada. Suenan como sectarios. A veces por no haber preparado, ¿verdad? Un sermón, predican cualquier cosa. Aún el himnario y la gente ni escucha porque son palabras con poca sustancia. Vemos que fácilmente el que preside fácilmente puede hablar por 20 minutos sin edificar ni alentar. Nada más habla sin decir nada. Hermano, este servidor ha tenido experiencia, hermano, de viajar, no por muchos países, pero sí en diferentes países, ¿verdad? Y últimamente, como algunos saben, que estuve en Panamá, fui lejos de la capital y anduve en toda Panamá para predicar. Y mucha gente veía, hermano, que el que preside roba casi la mitad del tiempo señalando, ¿verdad?, para la predicación, hermano. Y lo que vemos aquí a través de las escrituras, que lo que edifica es la palabra de Dios. Las palabras nuestras deben basarse directamente en esta palabra. Muchas veces el trabajo no es el de predicar, aclarar, ilustrar y enfatizar la palabra de Dios. Hermanos, los levitas leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, hermano, el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y todo el pueblo se fue cuando entendieron las escrituras y se fue a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. ¿Se acuerdan? Allá en Nehemías capítulo 8, del 8 al 12. Hermano, cuántos fieles sufren durante sermones que son fuentes sin agua. Cuántos hermanos van al culto con hambre y salen con hambre. Debemos tener mucho cuidado. No pentecostalismo. Muchas iglesias de Cristo están llenas de miembros con ideas pentecostales. Hasta evangelistas los hay que deben saber mejor. Se oyen decir expresiones como esta: están todos felices, estamos todos contentos. A veces parece que creemos que el aliento es semejante al entusiasmo visto en el juego de pelota, hermano, como vemos muchas veces. Ahora hay iglesias liberales que han comenzado, ¿verdad?, a aplaudir para indicar su aprobación. Supongo, para ser consecuente, también sería lícito dar patada en el suelo para indicar la desaprobación. Mis queridos hermanos, el aliento del cual Pablo habla no es tan superficial como leímos allí en Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Porque el animarse se conecta con el edificarse, mi querido hermano. Podemos animar a nuestros hermanos a través de la escritura, enfatizando, enseñando sobre la segunda venida, que Cristo promete volver, como lo dice allá en Juan capítulo 14, del 1 al 3. Dice: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez
Dice en Hechos, capítulo 1, busquemos allí en Hechos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 9 al 11. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto, dice. Esta promesa nos alienta, mis queridos hermanos. Vemos también allí los muertos resucitados. Dice en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sigamos allí en Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Dice, resucitarán primero. Pablo se refiere en este texto a los santos muertos, a los santos muertos y vivos. Explica que los muertos en Cristo resucitarán primero y que luego los vivos serán transformados. Pablo nos enseña, ¿verdad? Pablo no enseña aquí, perdón, Pablo no enseña que habrá dos resurrecciones, ¿verdad? Una de los santos y otra de los demás. No hay ningún texto, mi querido hermano, que enseñe tal cosa. Es de mucho aliento, mis queridos hermanos, saber que los que mueren en Cristo resucitarán. Vemos también allí a los vivos arrebatados en Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué aliento podemos recibir con estas palabras, hermano? No habrá ninguna clase de rapto, como dice algunas sectas, a rapto secreto, como enseñan muchas sectas. Primera de Corintios, capítulo 15. Busquemos allí Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados.
transformado. Describe aquí, hermano, la transformación de los vivos cuando Cristo venga. No todos dormiremos, moriremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Los muertos, dice aquí, serán resucitados incorruptibles y nosotros, disculpe hermano, y nosotros seremos transformados. Veamos también allí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. También podemos ver que la tierra destruida en segunda de Pedro 3:10, segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. También, mi querido hermano, podemos ver el juicio final aquí escrito en la palabra de Dios cuando Cristo venga la segunda vez, ¿verdad? Terminará la vida terrenal y todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, como lo dice allá en segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Busquemos en Mateo, ¿verdad? También Mateo, uh, Mateos capítulo 31 al 46. Mateo. 25, del 31 al 46. Leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaréis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vemos, mis queridos hermanos, lo importante que es alentar a nuestros hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, vemos allí en el versículo 34 las palabras de Jesús que dice, venid benditos de mi Padre. ¿Cuáles? Aquellos, aquellos justos, aquellos hermanos, aquellos santos que alentaron con la palabra de Dios. Les dice, venid benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros. También, hermano, eh, podemos estar recreados, ¿verdad? Por los hermanos para alentarlos. Filimón 7, busquemos allí en Filimón 7. Filimón, versículo 7, que tiene un solo capítulo. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En el margen de la Biblia de las Américas, mis queridos hermanos, se refiere a la palabra confortados y dice, o recreados, dar interrupción a la labor, dar reposo, refrigerio. El fiel cristiano, mi querido hermano, refresca, refresca a sus hermanos, les da alivio y aliento, como un vaso de agua fría refresca al sediento. Cuando tenemos mucha sed, ¡ay, qué refrescura! Como decimos aquí, qué refrescura sentimos cuando nos bebemos un vaso de agua fría. Así nosotros como cristianos refrescamos también a nuestros hermanos. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, del versículo 17, vamos a leer al 18, dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por eso dice en la Biblia de la América, dice, por tanto reconoce a tales personas. También, hermanos, en segunda de Corintios capítulo 7, versículo 13, dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Cómo confortaban a Tito, mis queridos hermanos? En Romano, busquemos allí, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice,
Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Romanos 15:32. Romanos 15:32. Cómo estos hermanos se consolaban los unos a los otros. Romanos 15:32. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Las palabras confortado y consolado pueden ser traducidas refrescado. Los cristianos, mis queridos hermanos, los cristianos alientan, animan y edifican los unos a los otros. Pero qué triste cuando los miembros desalientan los unos a los otros. El evangelio da descanso del pecado y los cristianos dan alivio al espíritu de sus hermanos. ¿Cómo afectamos a otros hermanos? ¿Los irritamos o los refrescamos? Conclusión, mis queridos hermanos. Con mucha razón, Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, estas promesas acerca de la segunda venida de Cristo. Deberían alentarse para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como leímos allá en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, busquemos allí, Primera de Tesalonicense, Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13 al 18, leemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, como leímos al principio, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi querido hermano, el cristiano puede combatir toda forma de desaliento con estas palabras. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de Efeso, les dijo, y ahora es hermano, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En la despedida hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, ¿se acuerdan? Le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. ¿Se acuerdan? ¿Con qué podían consolarse estos hermanos? Con la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros
así como lo hacéis, como leímos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 al 11. ¿Cómo pues podemos, mis queridos hermanos, alentarnos los unos a los otros? En primer lugar, alentamos los unos a los otros con la palabra de Cristo. La palabra enseña, nos edifica. Hechos 20, versículo 32 y Primera de Tesalonicenses 5:11. Todos estos textos sobre nuestra relación unos con otros nos enseñan cómo podemos alentarnos. Este es el mensaje que quería traerle, mis queridos hermanos. Muchas gracias por su amable atención y que Dios nos ayude.